Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Les saluda la profesora Claudia Sofía y ya estamos con la semana 2 de los ejercicios del Centro Pre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si te gustaría recibir los próximos videos, recuerda suscribirte y activar la campanita. Pregunta número 1. Nos habla sobre la evolución de los modelos atómicos, ¿no? Que comenzó con Demócrito, quien decía que los átomos eran indivisibles, ¿no? Recuerden que nosotros hemos estudiado esa tablita, ¿no? Donde hemos visto el aporte de cada uno de los científicos, ¿no? Por ejemplo, Demócrito indicaba que los átomos no se podían dividir, pero años más adelante vimos que los otros científicos empezaron a dar los aportes con respecto al átomo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Dalton era quien menciona los postulados, ¿no? Con respecto a los átomos, que átomos iguales tienen las mismas propiedades, que ellos se podían combinar de una manera sencilla, ¿no? Quien nos presenta el primer modelo atómico fue Thomson. Thomson es el descubridor del electrón, ¿no? Y él presenta su famoso modelo, el budín con pasas. Ernesto Rutherford es el que descubre los protones, se da cuenta de que existe un núcleo y que tiene carga positiva, ¿correcto? Y al observar justamente esa carga positiva en el núcleo y los electrones alrededor, Rutherford es quien menciona, como están viendo aquí en la imagen, que los electrones están alrededor, que existe un núcleo y todos los demás espacios son vacíos, ¿no? Al cual muchos lo denominan pues como espacios huecos, ¿no? Que los átomos eran huecos, ¿ok? Entonces, con respecto a este enunciado, nos preguntan marcar verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. 1. Dice, Ernesto Rutherford propuso a través del experimento de la lámina de oro que los átomos eran huecos. Efectivamente, recuerden que hemos visto en teoría que el experimento de Rutherford, cuando realiza esa lámina de oro, hace incidir las emisiones de tipo alfa, y cuando observa la llegada de esas emisiones se da cuenta que en la parte central no estaban esos haz de emisiones alfa, lo cual indica y descubre que por eso el núcleo tiene una carga positiva, ¿no? Entonces este primer enunciado es correcto, eso es verdadero. Pregunta 2 dice, el modelo de Bohr propone la existencia de los orbitales. Hay que tener bien claro la diferencia entre órbitas, ¿ok? Y la diferencia con el término de orbitales. Aquí podemos observar que Bohr, ¿no? Que es el modelo atómico cuantizado, que nos habla sobre los niveles de energía. Bohr es quien introduce ese término de las órbitas, que son denominados a esos niveles de energía, donde el electrón está girando en torno a ese nivel, ¿no? Y que para que pueda pasar de un nivel a otro, entonces ahí se dice que tendría que haber una absorción o una emisión de energía. Eso es lo que dijo Bohr, ¿ok? Entonces Bohr no habla de los orbitales. Él menciona órbitas, que son justamente los niveles donde se van a encontrar los electrones. Por lo tanto, ese enunciado es falso. Y finalmente nos habla sobre el modelo atómico moderno, o sea, el modelo atómico actual, ¿no? Que se basa en la teoría de Broglie, Schrödinger y Heisenberg. Chicos, la teoría actual, que es justamente la mecánica cuántica que nos habla, aquí es donde se introduce el término de orbitales, y ahorita vamos a explicar, ¿no? Orbitales significa REMPE, ¿verdad? ¿Y qué es REMPE? REMPE significa región energética espacial de máxima probabilidad electrónica. ¿Qué quiere decir ello? En esta mecánica cuántica hubieron científicos que dieron su aporte, a lo cual hoy en día nosotros tenemos toda esa distribución, cómo se encuentran los electrones. Por ejemplo, Luz Broglie, ¿no? Nos habla sobre la hipótesis de la dualidad.
nos dice, introdujo la idea de que los electrones, además de ser partículas, pueden comportarse como onda, ¿no? Así es como Broglie define en este caso a los electrones. Aporte que sirvió para que Erwin Schrödinger presente su ecuación, ¿no? Y dice, desarrolló una ecuación matemática que describe la evolución en el tiempo de un sistema cuántico. Recuerden que Erwin Schrödinger, con su ecuación matemática, esa ecuación del trinche, ahí si ustedes lo buscan, ¿no? La ecuación del trinche, una ecuación matemática compleja, determina los números cuánticos, ¿no? Recuerden que se determinan los 3 números cuánticos principales, ¿no? A partir de esa ecuación. Y finalmente Heisenberg, ¿no? Indica el principio de la incertidumbre. ¿Y qué es el principio de la incertidumbre, profesora? Cuando nosotros mencionamos sobre los orbitales, ¿no? Dijimos que eran la definición de un orbital REMPE, que era la región energética espacial de máxima probabilidad electrónica. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos máxima probabilidad electrónica, aquí viene el aporte de Heisenberg, ¿no? Heisenberg decía que era imposible conocer la posición y el momento exacto de una partícula. Entonces, por eso lo que nosotros hablamos cuando decimos, mira, aquí está el electrón en este nivel, subnivel, en este orbital, lo que nosotros hablamos es de una probabilidad, ¿correcto? Entonces dice, este principio limita nuestra capacidad de describir el estado en un sistema cuántico con certeza absoluta. Es porque nosotros simplemente decimos o mencionamos al indicar los números cuánticos para ubicar un electrón, cuál es esa máxima probabilidad. Entonces, todos esos científicos, ¿no?, aportaron para lo que hoy finalmente tenemos ese modelo atómico, el modelo cuántico, ¿correcto? Entonces, sí, eso sería verdadero. Por lo tanto, la respuesta en esta primera pregunta sería la alternativa avión. Pregunta número 2. Dice, la mecánica cuántica utiliza 3 números cuánticos para describir la distribución de los electrones derivados de la solución matemática de Erwin Schrödinger, ¿no?, que acabamos de mencionar. Dice, marcar verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. Recuerden que el último número cuántico, porque de la ecuación de Schrödinger se descubren los 3 números cuánticos principales, ¿no? Pero el último número cuántico fue de manera convencional simplemente para determinar la posición del electrón, ¿ya? Si es que el electrón está orientado mirando hacia arriba en forma antihoraria o si el electrón está mirando hacia abajo en forma horaria, ¿no? Entonces eso también ya lo hemos visto en teoría, ¿no? El último número cuántico. ¿Cuántos números cuánticos son? Estudiamos entonces en total los 4 números cuánticos. Ahí está. Dice lo siguiente. El número cuántico principal puede tomar valores enteros como 0, 1, 2 y 3. Miren este cuadrito. Aquí ustedes pueden observar que el número cuántico que se representa con la letra n, que es el número cuántico principal, toma valores de 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el nivel 7, que actualmente tenemos los elementos en esa distribución. Pero no tiene el valor de 0. Así que este enunciado sería falso. Enunciado 2. El número cuántico secundario. Este es el número cuántico secundario, el número cuántico con representación del L. ¿Qué valores toma? Él sí toma desde 0. Y ojo, siempre va a ser hasta un valor menos con respecto al número cuántico principal, o sea, hasta el n menos 1, ¿no? Nos dice, el número cuántico secundario describe la forma del orbital. ¿Cuál es la información que nos da ese número cuántico secundario? Subnivel energético, que puede ser S, P, D, F, ¿no? Y nos va a indicar efectivamente la forma del orbital. Así que ese enunciado es verdadero, ¿no?
Cuando decimos el tipo de orbital, la forma del orbital, si por ejemplo decimos L igual a 1, corresponde al SHARP, que es forma esférica, perdón, 0. Si decimos, por ejemplo, L igual a 1, decimos el subnivel P, que es forma dilobular, ¿verdad? Entonces, sí, eso es correcto, ¿ya? Y finalmente, en el número 3 nos dice, el número cuántico magnético está relacionado con el tamaño del orbital. Este es el número cuántico magnético, es el tercer número cuántico, y él está en base también al número cuántico secundario, que va desde menos L hasta más L, ¿correcto? Y la información que nos da ese tercer número cuántico es la orientación espacial del orbital. No nos menciona con respecto al tamaño del orbital. Así que ese enunciado sería falso. Nuestra respuesta en la pregunta número 2 sería la alternativa casa. Pregunta número 3. En esta pregunta número 3 nos hablan sobre los isótopos, ¿no? Nos dicen que los isótopos tienen diversas aplicaciones, como por ejemplo menciona en la medicina al tecnecio 99, que se utiliza como trazador en diversas pruebas de diagnóstico por imagen, ¿no? Así como también, por ejemplo, el carbono 14 se utiliza para la datación de muestras orgánicas de menos de 50.000 años. Entonces, hemos mencionado en teoría también que todos los elementos de la tabla periódica presentan isótopos. Y aquí estamos viendo un ejemplo del isótopo de bromo. El bromo, su Z es 35. Recuerden que ese Z es el DNI del elemento, ¿no? Es el número que nos va a indicar de qué elemento estamos hablando. Nos dice, los isótopos del bromo son comunes, los más comunes son el bromo 74, el bromo 78, el bromo 80 y el bromo 82. Cuando ustedes tienen esta representación del elemento con un guión y un número, ustedes tienen que saber que esos números son las masas atómicas, ¿ok? Entonces su Z del bromo es 35. Para los 4 bromos que están mencionando aquí, su Z, su número atómico es 35, que es lo que ustedes están viendo aquí. 35, 35, 35, 35. Pero lo que estamos viendo en la parte superior, que es 74, 78, 80 y 82, recuerda que eso es la masa atómica. Entonces los isótopos son elementos con igual número atómico, porque se habla del mismo elemento, pero con masas diferentes, ¿no? Esa es la representación de un núclido y todos deben de saber que el A es la masa atómica y que el Z es el número atómico. En base a esa información nos piden responder verdadero o falso a los siguientes enunciados, ¿no? En el primero nos dicen determinar el número de neutrones del bromo 78 si es 35, si es verdadero o falso. Recuerda que tenemos una ecuación. La masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Y como nosotros ya sabemos que aquí se encuentra la masa 74 y el Z 35, entonces podemos calcular tranquilamente el número de neutrones, ¿verdad? Por una simple diferencia. Masa es igual, aquí recuerden, masa es igual al número de protones o número atómico, que es lo mismo, ¿ok? Más los neutrones. Reemplazamos aquí cuánto es la masa. La masa es 74. El Z viene a ser 35 y calculamos el número de neutrones. Entonces, ¿cuánto va a ser el número de neutrones? Sería 39 para ese isótopo, ¿cierto? Y lo mismo realizamos ahora sí para el primer enunciado, porque nos están preguntando con respecto al bromo 78, o sea, a este de aquí. Calculamos la masa, el número de neutrones, que sería entonces 78, que es su masa, menos su número de
protones, que es 35, y eso sería el número de neutrones. ¿Cuánto es el número de neutrones en este caso? El número de neutrones sería 43. Y como podemos ver, en ese primer enunciado nos dice que es 35, eso sería falso. El número de protones para el bromo 80, o sea, donde tiene masa 80, ¿quién es? Este de acá. Su número de protones es 80. Recuerden que el número de protones siempre es igual al número atómico. Y si estamos hablando del bromo, su número atómico siempre va a ser 35, ¿correcto? Así que esto también sería falso. Enunciado 2, falso. Y finalmente, en el enunciado 3 dice, el número de electrones del catión divalente del bromo 82 es 33. Bien, para ello nosotros aquí en este enunciado 3 hay que recordar cuáles son las reglas para determinar el número de electrones, ¿no? Aquí tenemos el bromo 82. Ya saben que ese número es la masa porque su número atómico siempre es 35. Y en este caso nos están preguntando el número de electrones, ¿correcto? El número de electrones del catión divalente. ¿Qué es un catión divalente? Un catión es el elemento cuando tiene carga más 2 y divalente quiere decir que ha perdido 2 electrones, ¿no? Por lo tanto, como aquí su Z es 35 y perdió 2 electrones, ahora su número de electrones va a ser 35, que era su número atómico, menos los 2 electrones que ha perdido. Así que el número de electrones para ese catión divalente de bromo sería igual a 33. Ese enunciado sería verdadero y nuestra respuesta sería la alternativa dado. Pregunta número 4. Nos hablan del elemento de hierro con su Z igual a 26. Nuevamente tenemos aquí el número atómico, que es el número que representa el elemento del cual estamos hablando. Nos indica que es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, representando un 5% de su composición. Entre los metales, solo el aluminio es más abundante que el hierro. Y nos dice con respecto a sus isótopos, ¿no? Nos habla de los isótopos del hierro, que son el hierro 54, 56 y 57. Nuevamente tenemos la misma notación del elemento químico con una rayita. Y eso tienen que ustedes saber que es los números que están al costado es respecto a su masa atómica. Representamos entonces a esos isótopos de hierro. Hierro 56 con su número atómico 26, hierro 56 y hierro 57. Ahí están los tres isótopos que nos están indicando como dato. Y nos dice que el hierro 54, su porcentaje de abundancia es 6. Para el hierro 56 su porcentaje de abundancia es 92 y para el hierro 57 su porcentaje de abundancia es 2%, ¿no? Y nos piden calcular cuál es la masa atómica relativa. Aquí no es difícil, aquí solo es fórmula, ya que sabemos que la masa atómica relativa se puede calcular como la sumatoria de las masas isotópicas, que son los que tenemos aquí, de color amarillo, 54, 56 y 57, y los respectivos porcentajes de abundancia, que son 6, 92 y 2. Y todo eso dividido entre 100. Reemplazamos y ya tendríamos nuestra respuesta, siendo nuestra alternativa la clave dado. Eso sería en la pregunta número 4. Pregunta número 5. Nos hablan sobre la tabla periódica actual, ¿no? Cómo se clasifican los elementos en esa tabla periódica según su número atómico y sus propiedades químicas. Tenemos 118 elementos químicos, los cuales están organizados en grupos y periodos y se organizan en los bloques S, P, D y F.
Nos muestran la siguiente información. Nos hablan sobre el elemento 1, que tiene su Z igual a 19, del elemento 2, que tiene su grupo 14 y el periodo 4, y nos hablan del elemento 3, que su configuración electrónica termina en 2p5. Nos piden marcar verdadero o falso, ¿no? Y nos dice el primer enunciado. El elemento 1, que no sabemos de quién se habla, ¿no?, posee la mayor afinidad electrónica. En el enunciado 2 dice, el elemento 2 posee mayor carácter metálico. Y en el enunciado 3 dice, la diferencia de electronegatividad entre el elemento 1 y 3 es alta. Como pueden ver, no tenemos valores de electronegatividad, no tenemos valores de afinidad, no tenemos los valores del carácter metálico, así que aquí lo único que tenemos que hacer para poder comparar, porque es comparación, es ubicar a esos elementos en la tabla periódica con la información que nos están brindando. Por lo tanto, para saber la ubicación de un elemento químico, yo necesito saber a qué grupo y a qué periodo corresponde. Con eso ya ustedes saben cuál es la ubicación de un elemento. Así que comenzamos aquí para el primer elemento 1, con Z19 voy a realizar su configuración electrónica. Si soy peruano, soy de Perú. Hasta aquí yo estoy segura que ya voy a tener mis 19 electrones que tengo que colocar en la parte superior, ¿no? ¿Cómo voy a colocar los niveles? Mira, 1 para el S siempre comienza en 1, luego sigue el 2, luego el 3, solo enfócate en completar al S. Luego vas a comenzar con el P, pero el P siempre comienza con 2, 3 y 4. Y luego el D comienza en 3. Listo. Ahora colocamos los electrones de tal manera que sumen los 19. Recordando que el S como máximo recibe 2, el P como máximo recibe 6, ¿no? 2, 6. Hasta aquí si contamos, miren cuántos vamos. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. Y como son 19, nos falta 1. Aquí está ese último electroncito. Y lo demás, profesora, lo borramos porque ya no nos sirve. Y ahora sí, vemos a qué periodo corresponde ese elemento. Según nuestra teoría, ¿cómo se calcula el periodo, chicos? El periodo se calcula como el mayor nivel. ¿Y quién es el mayor nivel? Aquí puedes observar que el mayor nivel es el 4, ¿cierto? Entonces el periodo es igual a 4. Y el grupo lo determina los electrones de valencia de ese último nivel, y en este caso es 1. Un electrón de valencia, entonces el grupo de ese elemento es el grupo 1A. ¿Por qué A, profesora? Porque cuando la configuración termine en S o en P, eso es del grupo 1A. Muy bien. Para el segundo elemento, ¿qué tenemos de información? Mira, nos dice que el grupo es el 14. Y en la teoría hemos mencionado que ese grupo 14 pertenece a qué grupo en los números romanos. En los números romanos, ese grupo 14 pertenece al grupo 4A de la tabla periódica. Y ya nos dicen el periodo, así que ya tenemos la información para el elemento 2. Y finalmente para el elemento 3 te dice que la configuración termina en 2p5. Entonces será 1s2, 2s2, vamos 4, 2p5. Esa sería la configuración cumpliendo esa condición que termina en 2p5. Ahora sí, ¿cuál es el periodo, chicos? Profesora, el periodo es el mayor nivel. ¿Cuál es tu mayor nivel? El 2. Pero aquí también hay el 2. Muy bien. Entonces, el periodo es 2. ¿Y cuál es el grupo de ese elemento? Como son dos periodos involucrados, dos niveles mayores, entonces tienes que sumar ese número de electrones. 2 más 5 suma 7. Estamos hablando de 7 electrones de valencia.
Si son 7 electrones de valencia, entonces estamos hablando del grupo 7A, porque termina en P. Listo, chicos, ahora sí ubicamos nuestros elementos. Miren aquí. Periodo 4, grupo 1A. Aquí está el grupo 1A. Y el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, aquí está nuestro elemento E1. Elemento 2, ¿dónde está el elemento 2? Dice periodo 4, ahí está, periodo 4 y grupo 4A. Aquí los que se han olvidado de los números, él es 1A, él es 2A y el 3A continúa aquí. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Entonces, el elemento que tiene su periodo 4 y su grupo 4A sería aquí. Ahí está el elemento 2. Y finalmente nuestro elemento 3. Periodo 2, aquí está, periodo 2 y grupo 7A, ahí está, chicos. Muy bien. Eso es el objetivo de esa información, ubicar sus elementos químicos en la tabla periódica. Ahora sí, nos hablan sobre la afinidad electrónica. ¿Qué tienes que saber de la afinidad electrónica? Tienes que saber que la afinidad electrónica aumenta a la derecha y hacia arriba, ¿correcto? ¿El elemento 1 posee mayor afinidad electrónica? El elemento 1, como pueden ver, está a lo contrario. No presenta él mayor afinidad electrónica. ¿Quién presenta mayor afinidad electrónica? El que presenta mayor afinidad electrónica es el elemento más a la derecha y hacia arriba, que sería el elemento E3. Así que eso sería falso. El elemento 2 posee mayor carácter metálico. Vamos a hacer aquí nuestro resumen, chicos, para que ustedes se recuerden. Hacia la derecha y hacia arriba, en ese sentido. ¿Quiénes aumentan? Mira, aumenta la electronegatividad, aumenta la afinidad electrónica, aumenta la energía de ionización, aumenta el carácter no metálico, ¿ya? Y así aumenta, ¿ah? Aquí aumenta en ese sentido. Y en el sentido contrario, en el sentido inverso, hacia la izquierda y hacia abajo, ¿ok? ¿Quiénes aumentan? Solo aumenta el radio atómico y el carácter metálico. Entonces, en el segundo enunciado nos dice el carácter metálico. Del elemento 2 es el que presenta mayor carácter metálico. Si yo observo aquí más hacia la izquierda y hacia abajo, el que presenta mayor carácter metálico es el elemento 1. Por lo tanto, ese segundo enunciado también será falso. Electronegatividad. ¿Quién es el más electronegativo? El elemento 3. Y el menos electronegativo, el elemento 1. Entonces, ¿la diferencia de electronegatividad entre el elemento 1 y 3 va a ser alto? Sí, porque son prácticamente los extremos, ¿no? Así que esto sería verdadero y nuestra respuesta en esta pregunta 5 sería la alternativa dada. Pregunta número 6. Nos hablan sobre los elementos en la tabla periódica y nos piden marcar verdadero o falso. Comparado con el ejercicio anterior, aquí ya están los elementos ubicados en los grupos y el periodo. Recordando aquí, esto chicos es el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la parte horizontal encontramos los grupos. Esto es el grupo 1A, el grupo 2A de la tabla periódica, el grupo 3A, el grupo 4A, el grupo 5A, grupo 6A, grupo 7A y finalmente el grupo 8A de los gases nobles.
Bien, ¿qué nos dice el primer enunciado? Miren, nos dicen marcar verdadero o falso. En el segundo periodo, cuando nos mencionan el segundo periodo, se refiere a todos los elementos de este periodo 2. Tenemos ahí al litio, al boro, al nitrógeno y al flúor. Y nos preguntan, en el segundo periodo el elemento más grande es el litio y el más pequeño es el flúor. O sea que necesitamos comparar el radio atómico. Para eso recordamos que en el sentido de color azul es que estaría aumentando el radio atómico, ¿no? Aquí está, el radio atómico aumenta de izquierda hacia abajo y de color rojo encontramos las otras propiedades que aumentan en ese sentido. Radio atómico entonces observamos en el periodo 2 sería el que está más a la izquierda y efectivamente eso es el litio. Ahora, ¿y el más pequeño? El más pequeño será el que está más a la derecha y más arriba. Ahora, tener en cuenta que cuando nosotros estudiamos estas propiedades, los gases nobles no están considerados. De tal manera que el elemento más electronegativo, el elemento que presenta mayor afinidad electrónica, el elemento con mayor energía de ionización, siempre va a ser el flúor, porque está aquí en el grupo 7A en el periodo 2. Y por lo tanto, al estar en el sentido contrario con respecto al análisis del radio atómico, el flúor es el elemento más pequeñito. Así que este primer enunciado es verdadero. Dice, para los siguientes elementos, la energía de ionización aumenta según esa secuencia. Potasio, aluminio y azufre. Potasio, aluminio y azufre. Y como vemos, la energía de ionización aumenta hacia la derecha. O sea que el potasio es el que tiene menor energía de ionización. Voy a la derecha, me encuentro con el aluminio y si sigo yendo a la derecha, me encuentro con el azufre. Correcto, esa sería la tendencia de esa energía de ionización para esos tres elementos. Y en el enunciado 3 nos dice, el nitrógeno y el azufre poseen propiedades químicas similares. ¿Cuándo decimos que presentan propiedades químicas similares? Cuando pertenecen a la misma familia, al mismo grupo. Y en este caso, observamos que el nitrógeno aquí está en la familia 5A y el azufre está en la familia 6A. Entonces, como esto es del 5A y esto pertenece a otra familia, ese enunciado sería falso. No presentan propiedades químicas similares. Respuesta en esa pregunta 6 sería la alternativa enano. Pregunta número 7. Dice, por su conductividad eléctrica, los elementos de la tabla periódica se pueden clasificar en metales, en no metales y metaloides, ¿no? Los elementos metálicos se ubican principalmente en los grupos del 1 al 12 en la parte izquierda, que era la parte del color verde donde se encontraban los metales cuando hemos estudiado en nuestra tabla periódica, ¿cierto? La mayor cantidad de elementos son los metales en esta zona. En la parte izquierda de la tabla periódica están aquí los metales. Los no metales están al lado derecho, están por aquí los no metales, ¿no? Y nos piden marcar verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. Ahora, en esta secuencia aquí, ustedes recordarán que había una franja, ¿no? Que se encontraban los famosos metaloides, ¿no? ¿Quiénes eran los metaloides, chicos? Los metaloides son los elementos que se comportan como metal y también como no metal, ¿ya? Esos son los metaloides. Muy bien, ahora sí, vamos al primer enunciado. La conductividad eléctrica de los metaloides aumenta al aumentar la temperatura. Para que un elemento, chicos, sea conductor, ¿no? Habíamos mencionado sobre las bandas. Esa teoría de bandas nos menciona cuándo un elemento va a ser conductor y cuándo no va a conducir, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo.
Esto sería la capa de valencia donde están los electrones y esto sería la banda de conducción donde va a ocurrir el movimiento de los electrones, el traslape de los electrones y por lo tanto va a haber una conductividad porque permite que los electrones puedan estar en movimiento de uno a otro, ¿no? Entonces los metales tienen una diferencia de banda entre la banda de conducción y la banda de valencia muy pequeña, por eso es que son excelentes conductores. Los semiconductores no. Como pueden ver, existe un vacío por aquí, ¿no? Que para que la banda de los electrones del último nivel, puedan ir a la banda de conducción, necesitan una cierta energía, pero es una energía pequeña. Y como es una energía pequeña, por eso es que a veces trabajan como metal, porque alcanzan esa energía, o a veces trabajan como no metal, porque no alcanzan esa energía. Y un factor importante es la temperatura. Cuando nosotros damos temperatura a un componente, a un sistema, lo que hacemos es que esa energía de los electrones se incremente, permitiéndole alcanzar rápidamente esa banda de conducción, lo que hace que estos metaloides puedan comportarse como metales y estos ser conductores, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los aislantes, esa banda, esa diferencia de bandas, esta brecha, ¿no? Es muy amplia. Entonces, por más que nosotros demos energía a los electrones de la banda de valencia para que puedan llegar a la banda de conducción, no es posible. Y por eso es que estas sustancias, que son llamados aislantes, no conducen la electricidad. Y ellos son pues el caso de los no metales, ¿ok? Entonces en el primer enunciado dice, si es que la conductividad eléctrica de los metaloides aumenta al aumentar la temperatura, sí, eso es correcto, va a favorecer a que pueda alcanzar esa banda de conducción. Los no metales no son buenos conductores, exacto, a excepción del diamante. Nosotros hemos mencionado cuando hemos estudiado los no metales que hay una excepción de un elemento que forma enlaces covalentes, ¿no? Que es en el caso del grafito. El grafito y el carbono son sustancias que se representan por el elemento de carbono, ¿no? Perdón, diamante, no carbono, diamante. Entonces aquí el diamante es carbono y el grafito es carbono, solo que son estructuras diferentes, ¿no? Pero aquí se refiere al diamante. El diamante no es un buen conductor, pero el grafito sí. ¿Ok? El grafito sí, a pesar de que es un no metal, acuérdense que el grafito es un excelente conductor. Es una excepción. Pero acá como menciona el diamante, no. Los no metales no son buenos conductores, sí, perfecto. A excepción del diamante, no, falso, excepción del grafito. El modelo de mar de electrones es capaz de explicar la conductividad y el brillo metálico. Así es, cuando nosotros hemos estudiado la teoría del mar de electrones, que es cuando nos indican que los cationes que se forman y los electrones deslocalizados, ¿no? En los metales, cuando se forma un enlace metal-metal, entonces estos electrones deslocalizados que están en un movimiento para arriba, para abajo y todos están desordenados, y es justamente por ello el nombre de la teoría del mar de electrones, son los responsables para esas propiedades del metal. Conductividad, brillo metálico, maleabilidad, ductibilidad. Así que esto sería verdadero. Respuesta en la pregunta número 7 sería la alternativa barco. Pregunta 8. En esta pregunta es solo identificar a qué familia corresponde cada elemento, ¿no? Reconocer, por ejemplo, calcógenos. Ah, profesor, el calcógenos son la familia del grupo 6A de la tabla periódica. Los que están comenzando están liderando la tabla periódica, ¿con quién? Con el oxígeno, ¿no? Entonces la familia de los calcógenos. Halógenos, grupo 7A de la tabla periódica. Liderando aquí comienza con el oxígeno, aquí comienzan los halógenos con el flúor. Alcalinos, grupo 1A. Aquí comienza con el litio, ¿no?
con el litio. Profesora, ¿y el hidrógeno? No, chicos, el hidrógeno es un no metal, ya tengan mucho cuidado. Los gases nobles son del grupo 8A. 8A. ¿Correcto? Entonces, gases nobles, ¿quiénes están en el grupo 8A de la tabla periódica? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Aquí está el radón, ¿no? Alcalinos, grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Aquí está el cesio, muy bien, por aquí vemos al cesio, ¿no? Los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Son los más conocidos, ¿no? Los elementos más conocidos de cada grupo. Y por aquí encontramos a ese yodo. Y en la familia de los calcógenos, o también conocidos como anfígenos, encontramos al oxígeno, ¿no? Al azufre, al selenio, y aquí sería la letra A. Así que la respuesta en esa pregunta sería la alternativa enano. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, chicos, si hasta aquí continúas en mi video, significa que te está gustando el contenido. Te invito a que puedas dejar tu like, dejes tus comentarios, si que te está gustando, tienes algunas preguntas, algunas dudas. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los próximos videos. No te olvides de compartir mi canal. Y ahora sí, nos vamos a ver las domiciliarias. Primera pregunta. Nos habla sobre el átomo, está compuesto por dos partes principales, sabemos que es el núcleo y la zona extranuclear, ¿no? La nube electrónica. En el núcleo encontramos los protones que tienen carga positiva, los neutrones que no tienen carga, y en la zona extranuclear, en la nube electrónica, vamos a encontrar los electrones, ¿no? Los electrones que tienen carga negativa. Muy bien. Aquí nos piden relacionar quiénes son los científicos que contribuyeron en el descubrimiento de cada una de las partículas que se mencionan. ¿Qué descubre Thomson? Thomson, profesora, descubre el electrón, ¿no? ¿Qué descubre Rutherford? Rutherford descubre el núcleo y en el núcleo se da cuenta que existen los protones. Y más adelante viene Chadwick, que descubre el neutrón. Y recuerda que cuando hablamos de la teoría actual del átomo, el que da aportes sobre lo que hoy estudiamos los números cuánticos, que ya explicamos en las preguntas de clase, es Schrödinger con su ecuación de onda, la ecuación de Schrödinger, ¿no? La ecuación del trinche. Así que la mecánica cuántica sería el átomo, está la alternativa dada. Muy bien, nuestra respuesta en esta pregunta sería entonces la alternativa casa. Pregunta número 2. ¿Qué nos dicen en esta pregunta? La configuración electrónica describe la distribución de electrones en los orbitales de un átomo y se basa en tres principios. El principio de Aufbau, ¿no? Que nos dice cómo se deben distribuir los electrones. El principio de máxima multiplicidad, que nos pone las reglas cómo van a distribuirse los electrones en cada orbital, ¿no? Y el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que dos electrones no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Muy bien, ahora sí, verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. La configuración electrónica del potasio más 1 será el que nos muestra. Esto es la configuración electrónica, chicos, de un catión. En teoría hemos mencionado cómo es que se realiza la configuración electrónica de un catión. Profesora, considero el potasio como átomo neutro y primero realizo su configuración. Sí, soy peruano, soy de Perú. Todos los S, 1, 2, 3, 4, hasta que tú te aprendas. Una vez que te aprendas ya lo vas a hacer de corrido. El P comienza en 2, 3, 4 y el D en 3. Y completa tu electroncito, recuerda que son 19. 2, 4, 10, 12, 18 y 1, 19. ¿Qué haces con lo demás? Lo borras. Muy bien, profesora, ya hice mi configuración electrónica como átomo neutro, ¿no? Eso es el primer paso que tienes que hacer para la configuración de un catión. Y el segundo paso, para tener ya al catión
al potasio como catión +1 con su número atómico 19, recuerda la regla que dice que este electroncito que está perdiendo le vamos a quitar al mayor nivel. ¿Y cuál es el mayor nivel? El 4, profesora. Entonces ese electroncito 1 le voy a quitar aquí. ¿Correcto? Sí, le quito ese electroncito al mayor nivel y la configuración para ese potasio +1 sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Ya desapareció el 4s1 porque ya estoy hablando del catión. Así que esto no sería su configuración, sería falso. Si un elemento enunciado 2 posee una configuración electrónica que termina en P3, ¿ok? Y es nitrogenoide. Si es nitrogenoide, quiere decir entonces que está en el grupo 5A de la tabla periódica. Nos dice entonces, si un elemento posee una configuración que termine en P3, ¿es un nitrogenoide? Veamos. Enunciado número 2, hay que realizar la configuración. Ahora sí, 1s2, correcto, 2s2, 2p6, hasta aquí nomás, ¿no? Porque nos dice que termina en P3. Entonces puede ser que termine aquí, P3. Muy bien, P3. Si termina en P3, tu mayor nivel es 2. O sea, quiere decir que el periodo de ese elemento, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2, ¿cierto? Periodo igual a 2. Y ahora para determinar el grupo, 2 más 3, sumo los electrones y ese elemento pertenece al grupo 5A de la tabla periódica. Y si es 5A, entonces sí pertenece a la familia de los nitrogenoides. Esto sería verdadero. Tercer enunciado, que dice, el elemento cloro 17 posee un orbital semilleno. Vamos a realizar nuestra configuración electrónica para el cloro 17. Recuerda que con el número atómico es que siempre realizamos nuestra configuración. Comenzamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vamos 10, 12 y 3p5, ¿no? Esa es la configuración del sí, soy peruano, soy de Perú. Muy bien, ahora sí, aquí el subnivel S está completo con sus 2 electrones, aquí también el S completo con sus 2 electrones, el P como máximo tiene 6, el S como máximo tiene 2, y aquí ya podemos ver que el P no está completo porque el P tiene como máximo 6. Muy bien, recuerda que si el P, el subnivel P, que tiene el L igual a 1, tiene como máximo 6 electrones, ¿cuántos orbitales va a tener? Va a tener solo 3 orbitales, ¿no? Que son donde vamos a ubicar los electrones. ¿Se acuerdan? Si L es igual a 1, entonces L es menos 1, 0 y más 1. Los electrones son 5. Voy a distribuir los 5 con los principios ya explicados. 1, 2, 3, 4 y 5. Así se completan los electrones. Por lo tanto, podemos observar, chicos, que aquí encontramos un orbital lleno, otro orbital lleno y este orbital sería un orbital semilleno. Tercer enunciado, por lo tanto, sería verdadero. Clave en esa pregunta número 2 sería la alternativa dado. Pregunta número 3. ¿Qué nos dicen en esta pregunta? Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Teoría más que todo, ¿no? Con respecto a los metales, dice. Los metales son mayoritariamente sólidos a temperatura ambiente. Hemos mencionado que son todos los metales a condiciones
ambientales, ¿no? A temperaturas ambientales, todos son sólidos, ¿no? En temperatura ambiental. A excepción de quién, a ver, recuerden qué elemento a condición ambiental no trabaja como sólido. A excepción del mercurio. El mercurio es un metal que se encuentra en el estado líquido, ¿ya? Entonces, pero como acá dice mayoritariamente, o sea, en forma general, eso sería verdadero. ¿Son buenos conductores de la electricidad? Claro que sí. Acuérdense por el número de electrones. El número de electrones de un metal, de su capa de valencia, ¿no? Son los electrones que van a perder, ¿no? Y esos electrones que pierden son los famosos electrones deslocalizados. Y esos electrones deslocalizados son los que le dan todas esas propiedades a los metales, como por ejemplo el brillo metálico, por ejemplo la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, ¿no? Que sean maleables, etcétera, etcétera, todas esas propiedades. Pero no del calor, ¿cómo que no? También son conductores térmicos, así que esto sería falso. Son conductores eléctricos y son conductores térmicos los metales. Los metales del grupo 1A, ¿no? Son muy reactivos y reaccionan violentamente con el agua. Sí, chicos, eso también por teoría. Recuerden que cuando nosotros estudiamos el carácter metálico aumenta en ese sentido, ¿verdad? O sea, quiere decir que los elementos de nuestra tabla periódica que están en este lado, en el grupo 1A, ¿no? Que estos son aquí 1A, son los elementos más metálicos de la tabla periódica y como característica estos van a ser muy reactivos. Estos reaccionan con agua violentamente, ¿no? Así que ese último enunciado sí es verdadero. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la alternativa verdadero, falso, verdadero, la alternativa casa. Pregunta número 4. Nos dice lo siguiente. En la naturaleza, el carbono, con su Z6, ya sabemos que ese número 6 es su número atómico, es su DNI del elemento, y tiene 3 isótopos principales. Chicos, que quede claro ya como culminando los ejercicios. C12, C13 y C14, ¿qué es? Viene a ser la masa, ¿ya? Ahí está la representación de cada isótopo. Su número atómico de cada uno es 6 porque estamos hablando del mismo elemento. Entonces, estos son isótopos, ¿ya? Muy bien. Sabemos, ¿no?, que cuando nosotros tenemos un núcleo, un elemento, ya la masa está aquí arriba y el Z está aquí a la parte inferior. Así que esto es lo que representa la masa de cada átomo y esto es el número atómico de cada uno. Sabemos también que existe una relación de la masa es igual al número atómico más el número de neutrones, o podemos decir que la masa es igual al número de protones más el número de neutrones, ya que el número atómico siempre es igual al número de protones. Muy bien, primer enunciado, ¿qué es lo que nos dice? El carbono 12, o sea, se está refiriendo a este carbono de aquí, posee 6 protones y 6 neutrones. Chicos, la masa es 12, su Z es 6, por lo tanto el número de protones es 6. Y si hacemos la cuenta del número de neutrones, aquí voy a colocar los neutrones, de tal manera que el número atómico más los neutrones tiene que sumar la masa. ¿Cuánto sería N entonces? N tendría que ser igual a 6 para que sea la suma 12. Primer enunciado sería verdadero. Efectivamente, eso es correcto. El carbono 14 es utilizado en arqueología para la datación. Como ya hemos visto en un enunciado anterior, el carbono 14 es muy utilizado en toda esta área para determinar fechas, ¿no?,
donde, por ejemplo, descubren una manta, encuentran algo de hace muchos años atrás y quieren saber más o menos a qué tiempo correspondía. Entonces es por eso que se emplea mucho el isótopo de carbono 14. Eso sería verdadero. Y finalmente dice, debido a la abundancia relativa de sus isótopos, la masa atómica promedio del carbono es cercano a 13. Aquí, como podemos observar en el enunciado, hay una parte muy importante que nos dice que el carbono, dice, siendo el primero, el de mayor abundancia, con casi el 99%, mira, el carbono 12, ¿no? Eso sería. Entonces, el carbono 12 existe como porcentaje de abundancia el 99%. Eso quiere decir, chicos, que cuando se calcule por la fórmula, ¿no?, de la masa atómica relativa, el valor va a ser más próximo al elemento que se tenga, al isótopo que se tenga en mayor porcentaje de abundancia. En este caso, por eso es que la masa atómica del carbono va a estar prácticamente más próxima a 12, ¿ya? Así que nos dice aquí, ¿va a ser próxima o cercana a 13? No, va a ser cercana a 12 porque es el elemento que se encuentra casi en mayor abundancia. Pregunta número 5. Nos dice, la teoría atómica actual se basa en los postulados de la mecánica cuántica, la cual no indica con certeza un suceso, ¿no? Sino la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Entonces habíamos mencionado que justamente la teoría actual del modelo atómico que trabajamos con los números cuánticos, que hoy en día hablamos sobre la alta probabilidad de encontrar un electrón en el nivel, en el subnivel, es debido a los aportes de Broglie, de Erwin Schrödinger, de Heisenberg, ¿no?, que justamente nos habla de cómo se comporta ese electrón, cómo se comporta esa partícula, ¿no? En el primer enunciado nos dice el principio de incertidumbre, que es de Heisenberg. Nos dice que no se puede conocer con certeza a la vez la posición y la velocidad. Correcto, no se puede conocer al mismo tiempo esa posición, ¿no?, y la velocidad de ese electrón. Eso es correcto. De Broglie planteó que los electrones presentan un comportamiento ondulatorio. Correcto, ahí viene la dualidad de la partícula, ¿no? Letra C, a pesar que los electrones son partículas, su comportamiento se puede modelar también con una ecuación de onda. Sí, eso es verdadero, ¿no? Todo esto lo hemos explicado en la diapositiva 1, en la pregunta 1 de clase, ¿no? Los electrones no se encuentran girando en órbitas fijas, sino que ocupan regiones de máxima probabilidad de encontrarlos, llamado orbitales. Ese es el famoso REMPE. ¿Dónde se encuentran los electrones? En los orbitales, que los orbitales son REMPE por esa región energética espacial de máxima probabilidad electrónica. Entonces, esa es una gran probabilidad de que ahí se encuentre el electrón. Eso es correcto. Y finalmente nos dice la ecuación de Erwin Schrödinger nos permite obtener 4 números cuánticos. Los que dijeron sí, les invito a que nuevamente revisen toda la clase, ¿no? No. ¿Cuántos son? Son solo 3 números cuánticos que salen de la ecuación de Erwin Schrödinger. Por lo tanto, este enunciado es falso. Así que la respuesta sería enano. Muy bien, mis chicos, espero haberlos ayudado, espero que hayan comprendido, espero sus comentarios con respecto a esta semana 2. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar campanita. Chao, chao.